su nombre, cuando una paciente viene con sangrado, nosotros vamos a dividir en el embarazo en una primera mitad y una segunda mitad. El embarazo sabemos que son 40 semanas, hasta 41 puede ser y a 42 es postero. Si tenemos 40 semanas, la mitad pues es 20, ¿no ve? Todo lo que decimos menos de 20 corresponde a aborto, todo lo que es ginecología, lo que es privado en gineco. Más de 20 ya es obstetricia. Entonces aquí vamos a llevar en gestaciones mayor a las 20 semanas, ¿ya? ¿Qué tenemos? Menos de las de 20 semanas todo es aborto, amenaza de aborto, aborto incompleto, huevo muerto retenido, embrionado, ectópico, o sea, todo lo que ya he llevado en gineco. Más de 20 semanas, ¿por qué puede sangrar una mujer? Puede ser placenta previa por orden de frecuencia. Se dice que si una paciente viene con sangrado, lo primero que tengo que pensar es placenta previa, hasta que no se demuestre lo contrario. La segunda en frecuencia, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta o de PPNI. También puede haber rotura de basa previa. En una amenaza de parto prematuro sabemos que el cuello se va a empezar a abrir, va a empezar como un trabajo de parto y va a eliminar ese moquito con sangre. Obviamente sangre, también está amenaza de parto prematuro o lesiones del canal genital. Cuando tienen una paciente con sangrado tenemos que poner espejo, porque podemos pensar en todo y había sido una cervicitis, porque la paciente había tenido flujo. Entonces tengo que hacer mi diagnóstico diferencial. Entonces, hemos dicho por frecuencia. Lo primero que pienso cuando una paciente sangra es placenta previa. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es la placenta previa? Es la inserción de la placenta en el segmento inferior del útero. ¿Cómo se define clínicamente? Una hemorragia de intensidad variable. Muchas gracias. Ya, en relación a la frecuencia, la placenta previa, como hemos dicho, es la más frecuente, uno de cada 300 a 400 embarazos. Y esta placenta previa la vamos a clasificar en placenta previa, nos dice de inserción baja, oclusiva parcial, oclusiva total. Por ecografía la vamos a clasificar en 4. Pero en relación a la etiología, el por qué se va a producir una placenta previa, tenemos 3 cosas que podrían pasar. La aparición tardía de la capacidad de fijación del trofoblasto. ¿Qué es esto? Como dice su nombre, la capacidad de fijación del trofoblasto. ¿Qué va a pasar? Si se fija precozmente, ¿qué nos da? O sea, se va a fijar en una trompa. ¿Eso qué es? Embarazo ectópico. Embarazo ectópico, o en otro lugar es un ectópico, es precoz. Cuando es normal, pues es una gestación intrauterina. Cuando la fijación es más tardía, ahí sí nos va a dar una placenta previa. Es cuando se está yendo a fijar en la parte inferior. Y la más tardía se ve en mujeres que ni siquiera saben que están embarazadas, porque esto va a coincidir con su menstruación. Es decir, viene el siguiente periodo, ha sido una capacidad de fijación muy tardía, pues que ya lo ha abortado, es un aborto espontáneo. Como les digo, esto coincide con el siguiente periodo. Por ende, ni ella se daba cuenta que estaba embarazada. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué pasaría? La capacidad de fijación tardía, es decir, no está donde normalmente debe estar, sino en la parte de abajo por diferentes factores, ahí es donde se da la placenta previa. Capacidad de fijación del endometrio disminuida. El endometrio, por múltiples inflamaciones, como una endometritis, han debido llevar enfermedad pélvica inflamatoria en ginecología. Entonces, cuando las infecciones van por vía ascendente, va a afectar al endometrio, ¿ya? Y luego se convierte en un absceso tubovárico, ¿no ven? ¿O qué más? Cuando hay pacientes que tienen un aborto incompleto, pero dicen, no puedo ir al médico, vivo en provincia, entonces empiezan a tener fiebre, lo que llamamos, ellas dicen que andan como sobreparto. ¿A qué le llaman sobreparto? Cuando tienen escalofríos, fiebre, sudoración, fiebre. ¿Por qué? Porque hay una infección en su cuerpo, ¿ya? Entonces son endometritis. Lo mismo pasa cuando hay restos ovulares, les dan. Entonces esto hace que el endometrio ya no sea, pues ya no tenga
esa capacidad que tenía pues, cuando no había infección, no va a haber esa liberación de agentes tóxicos. Y alteraciones endometriales como que presencia de tumoraciones que van a impedir que el producto se fije ahí arriba, sino en la parte de abajo, ¿ya? Para hablar de placenta previa, nosotros tenemos que ver los diferentes factores de riesgo, o sea, el por qué pasa esto, y hemos visto la etiología, puede ser una de esas. Pero en relación a factores de riesgo, ¿qué nos dice? La frecuencia de la placenta previa va a incrementar con la edad. Más de 35 años, pues hay más riesgo que haga placenta previa. ¿Qué más? La paridad. El hecho de que una mujer tenga varios hijitos igual. ¿Por qué? Porque es como cuando nosotros vamos a sembrar algo, digamos la papa, lo que es de nuestra región. En una tierra virgen sembramos, ¿cómo nos salen las papas? Grandes, ricas, cosas rápidas, sabiendo, ¿ve? Al año siguiente volvemos a sembrar, ya no es tan grande, se vuelve más pequeñito, no porque algo hayamos hecho mal, sino porque la tierra, pues ya sus nutrientes se fueron con la primera. La tercera más y más, o sea, es lo que normalmente pasa. ¿Qué pasa cuando la mujer tiene varios hijitos? Es lo mismo. Y más cuando el periodo intergenésico es corto. O sea, no le damos esa capacidad del endometrio de regenerarse. Por ende, el blastocisto cuando está llegando a donde tiene que llegar dice no, aquí no encuentro el nutriente que necesito y va buscando el nutriente que necesita. Y eso es pues en la parte de abajo. Por eso la paridad es un factor de riesgo. Cesáreas anteriores, y no solo cesáreas, sino cirugías del tracto reproductivo. ¿Por qué? Porque ya hay una lesión en el útero. El hecho de que tenga cesáreas, ameos, legrados uterinos, cirugías por miomas, donde haya una incisión a nivel uterino, pues va a predisponer a que haga placenta previa. Por ende, si ustedes tienen pacientes con estos factores de riesgo, más que todo la cesárea, ahí vemos la frecuencia, ¿qué es lo que tienen que pedir? Ver cómo está la placenta. En las ecografías tengo que ver cómo está la placenta o dónde está implantada, porque el manejo no es el mismo que una que está en una implantación normal. ¿Qué más tenemos? En relación a la frecuencia, los últimos, tabaquismos y nivel elevado de alfa-fetoproteína. En relación al tabaquismo, el tabaquismo, el hecho de fumar por el producto de la nicotina, ¿qué es lo que hace? Las trompitas, ustedes saben que tienen una motilidad, igual que el intestino, no tanto, pero tiene motilidad. Por esa motilidad es que el producto fecundado lo va a llevar hacia la cavidad uterina, ¿ya? ¿Qué pasa cuando una mujer fuma? Ese peristaltismo de las trompas está disminuido. Igual predispone aquí a un embarazo ectópico, ¿ya? Por eso el tabaquismo, con ese producto tóxico que es, igualito va a alterar a nivel del endometrio. Por eso es que la capacidad de fijación, pues, lo hace de forma tardía. Y niveles elevados de alfa-fetoproteína. Ya, en relación a la clasificación, hace rato lo hemos visto 3, pero por ecografía podemos llegar a clasificar en 4. La placenta previa oclusiva, como vemos aquí, este es el OCE y el OCI. Aquí vemos que la placenta está ocluyendo parcialmente el OCI, allá totalmente. Entonces se divide en oclusiva parcial, oclusiva total, pero ambas oclusivas. Aquí tenemos la marginal, que nos dice que la placenta, la inserción está a 2 centímetros del OCI. Y la lateral es a 5 centímetros o más del OCI. De estas, la placenta previa, las oclusivas, total y parcial, no van a parto. ¿Por qué? Porque cuando empieza el mecanismo o el trabajo de parto, ¿qué va a hacer? Esto se va a dilatar y va a borrar, ¿no ve? Lo único que mantiene al producto vivo y creciendo, pues es esta circulación útero-placentaria por medio del cordón. Por ende, aquí hay vasos grandes y gruesos del útero hacia la placenta, porque eso tiene que venir por el cordón al productito, porque le hemos dicho no respira, no come, nada. Entonces, aquí hay vasos entre el útero y la placenta, ¿ya? Si esto se dilata, estos vasos se van a romper y son vasos gruesos, por ende
paciente puede llegar a tener un shock hipovolémico. ¿Ya? Por eso las oclusivas, tanto parcial como total, no van a parto. Esta placenta previa marginal puede intentar parto si yo hago la maniobra de Pusos, que ahorita vamos a ver. ¿Qué es esa maniobra? Si aquí está la cabecita del bebé, no espero a que dilate para romper la bolsa. Rompo la bolsa antes de tiempo. ¿Para qué? Para que la cabecita que está aquí baje y haga un mecanismo de compresión, para que esto no sangre. Porque si esto se dilata, lo que era marginal se va a volver oclusiva parcial. ¿Por qué? Porque el cuello se va a abrir. ¿Ya? Entonces, esa es la maniobra de Pusos. Pero si yo voy a intentar un parto vaginal con una placenta previa marginal, necesito quirófano al lado. Puede ser que vaya todo bien, o también de que empiece a sangrar y sí o sí me tengo que entrar a quirófano. ¿Ya? Si voy a intentar partos con un quirófano al lado. Y la lateral, pues no hay mayor problema, va a parto. Vamos a ver la clínica. Si nos damos cuenta, aquí, la placenta está cerca al OCI. Este es el canal vaginal, ¿no? Ustedes ya saben poner espéculo. Entonces ponen el espéculo y ahí vemos el cuello. Si de aquí se rompen los vasitos, que normalmente se rompen porque va estirándose esto y formándose el segmento inferior, que es esta parte, se rompen pequeños vasitos. Entonces la sangre que ustedes ven en el canal vaginal, ¿cómo sería? ¿Sería rojo rutilante? Es rojo rutilante porque está aquí abajo, es como que cuando ustedes se cortan. ¿Cómo ven la sangre cuando se cortan? Rojo rutilante, no se cortan y sale coágulos, ¿lo ven? No, no pasa eso. Si ustedes se cortan empieza a sangrar. Si ustedes comprimen, recién ahí se va a formar un coágulo. Pero no es que ven y coágulos empieza a salir, no pasa eso. Es lo mismo aquí. En placenta previa, la placenta está ahí cerca al canal endocervical y por ende a la vagina. Por eso el sangrado va a ser rojo rutilante, no va a tener coágulos. El inicio es insidioso, normalmente se produce durante la noche y es intermitente. ¿Por qué se da el sangrado? Ya hemos dicho, porque se va formando el segmento inferior y ese como que se estira el útero hace que se rompan pequeños vasitos. Por eso es que no da síntomas, ¿ya? Porque en todas las mujeres pasa eso. Solo que si la placenta está allá abajo se rompen esos vasitos. Entonces el sangrado es rojo rutilante, no tiene coágulos, no duele, es intermitente, el inicio es insidioso. ¿Qué más? Normalmente no afecta al producto, a menos que pues sangre le esté mandando aparte una placenta previa oclusiva y sangre como pila, ella está choqueada y ya pues el flujo al producto no hay, el producto está orbitado. Pero eso es cuando hay sangrado pues cataclísmico. El diagnóstico de placenta previa, ¿cómo lo van a hacer clínicamente? ¿Qué hemos dicho? Paciente que viene con hemorragia, lo primero que pienso, placenta previa. ¿Qué más? Clínica. ¿Cómo es el sangrado? Rojo rutilante, sin coágulos, sin dolor, no afecta en la noche, no afecta al producto. ¿Qué más tengo? Antecedentes. Será gran multigesta, la edad, tendrá cesáreas u otras cirugías. Ya tengo que pensar en placenta previa. Esa es la clínica. Luego nos vamos a la ecografía. Entonces aquí nosotros, para ver la placenta, tengo que pedir una transvaginal, ¿ya? Porque con la transvaginal yo voy a ver si cubre o no el orificio cervical interno. Por ejemplo, aquí tenemos el OCE y el OCI. Este es el cuello y esta es la placenta. Entonces, ¿esto qué tipo sería? Total. ¿Qué cosa total? Placenta previa total. Oclusiva total. Oclusiva. ¿Por qué? Porque está ocluyendo totalmente el OCI y esa la veo con la ecografía transvaginal. Lo mismo, pero ya con nombres. OCE, OCI, este es el cuello y ahí vemos la placenta,
¿Lo ven? Entonces, esta es la forma en la que yo puedo decir, ah, sí, es una placenta previa, oclusiva total, oclusiva parcial, marginal o lateral. El diagnóstico, una vez que diagnostico, tengo que hacer seguimiento, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente pedimos ecografías. En anterior les hemos dicho a qué edades tenemos que pedir ecografías. Digamos, le hago a los 3 meses, le hago la cromosómica y me reportan placenta previa. No me tengo que asustar ni asustar a mi paciente. Está mal reportado que nos diga placenta previa a esa edad. ¿Por qué? Porque a los 3 meses van a ser el producto. No esperamos que tenga parto, ¿no ve? ¿Qué es lo que pasa? El uterito normalmente es de 7, ¿no ve? De 7 centímetros, su diámetro longitudinal. Ese uterito, pues al final del embarazo llega a medir 32, 33, 34, o sea, aumenta de tamaño. Cuando la placenta está en la región de abajo o tapando el ovario, ¿qué es lo que va a pasar? Conforme aumenta de tamaño, esto que estaba aquí abajo va a empezar a hacer lo que se llama migración placentaria. Por el incremento del tamaño del útero, ¿qué va a pasar con la placenta? Va a ir ascendiendo, ¿ya? Por eso a los 3 meses yo no me asusto si dice placenta previa, ni le asusto a la paciente, porque normalmente viene, doctora, dice que tengo placenta previa. No hay tal esa edad. ¿A qué edad yo diagnostico placenta previa? A la semana 32. Si a la semana 13 tenía placenta previa, en la estructural de la semana 20-22 tengo que volver a ver la placenta. Me sigue diciendo que es oclusiva, no hay problema, porque a esa edad no van a ser. A la semana 32 es cuando yo tengo que decir si es previa o no es previa. Si a la semana 32 me sale placenta previa, ustedes la transfieren, porque esto nos maneja para primer nivel. Tacto vaginal aquí proscrito. ¿Por qué? Porque aquí vemos que la placenta está ocluyendo, ¿no ve? El OCI y el OCI. Cuando nosotros hacemos tacto para ver cuánto de dilatación tiene, introduzco mis dedos y tengo que ver cuánto tiene. Si yo no sé hacer tacto, porque no estoy entrenado, o sea, no hago todo el tiempo tacto, voy a hacer bruscamente. Entonces voy a entrar y romper cotiledones. Y por ende mi paciente va a sangrar como pil y se puede choquear. Por eso el tacto vaginal está proscrito. Si ustedes tienen el entrenamiento en hacer tactos y lo hacen de manera cuidadosa, se puede hacer tacto. Pero si no, ustedes van a tratar de buscar cuánto y van a ir rompiendo más vasos todavía y va a sangrar altísimo. Por eso está proscrito. También podemos pedir resonancia, pero es muy caro. Con la ecografía se puede identificar. Y una ecografía Doppler placentaria. ¿Por qué? Porque cuando hay placenta previa, se produce lo que llamamos el acretismo placentario, más cuando tiene antecedente de cesárea o alguna cirugía del tracto reproductivo. ¿Qué es lo que va a pasar? La placenta que está aquí, que está del útero, puede invadir el útero. Si pasa más de la membrana del Intabuch, es acretismo placentario. Llega hasta el nivel del músculo, placenta íngreta. Sobrepasa hasta afuera, hasta la serosa, placenta pérgida. Entonces, cuando hay placenta previa, sí o sí tengo que pedir Doppler placentario. ¿Por qué? Porque tengo que descartar que me esté haciendo acretismo placentario, placenta ácreta, íngreta o pérgida. Imagínense que ustedes mandan a parto o ya, llega sangrando y se la opera porque es placenta previa. ¿Qué puede pasar en quirófano? Que vemos una placenta pérgreta que va hasta la serosa, no es pues como cualquier cesárea. Cuando invade la serosa, ¿qué tenemos delante del útero? La vejiga. La vejiga, puede invadir vejiga más. Entonces, estas cirugías tienen que entrar bien programadas al quirófano, porque estas con íngreta o pérgreta terminan en esterectomía. No es así nomás, no es una cesárea común y corriente, terminan en histerectomía.
Y las pacientes ya desde la semana 32 que pedimos el Doppler ya saben que va a terminar en histerectomía. Por eso a la semana 32 ustedes piden, es placenta previa, pueden pedir el Doppler o directamente transferirlas. Nosotros en una placenta previa siempre pedimos ecografía Doppler placentaria, porque hay Doppler fetal, o sea del productito. En este caso pido de la placenta para ver que no haya acretismo, incretismo o percretismo. Entonces en el manejo, el manejo va a depender de la edad gestacional y de cómo está mi paciente. Hemos dicho este sangrado no es abundante, es intermitente, es indoloro. ¿Qué es lo que hacemos? Todo sangrado en el embarazo se interna, por ende le internamos. Pero ¿qué más? Depende de la edad gestacional. Si tiene menos de 37 semanas, 30, 32, ¿qué hacemos? Como una amenaza de parto prematuro. Maduramos pulmones, evitamos que tenga contracciones y se queda en reposo, ¿ya? Normalmente se quedan hasta que dejan de sangrar, muchas veces hasta la semana 37. Llega la semana 37 que es término y ahí se interrumpe el embarazo, ¿ya? Si ya tengo de término, placenta previa, no espero nada, la tengo que interrumpir. Siempre estudiada, o sea, siempre entramos con paciente estudiada. Es diferente ver que una paciente tenía percretismo en sus ecografías a enterarme en quirófano. Ya el pronóstico cambia porque pueden llegar a fallecer estas pacientes. Entonces, ¿cuándo más interrumpimos el embarazo? Cuando el sangrado es abundante y compromete la vida materna o del producto. ¿Cuándo pasa esto? Cuando está en trabajo de parto, el cuello se ha dilatado y está sangrando abundantemente. Ahí sí, si compromete la vida materna o del producto, interrumpimos. Pero si no, se queda hasta cumplir la semana 37. Ahí está cuando hacemos un manejo expectante, que dice menor a 36 semanas, si no sangra abundantemente, no compromete a la madre ni al producto, esperamos a que tenga 37 semanas. ¿Por qué? Porque tengo que pensar en el producto, ¿no ve? Si lo saco a las 34 33, necesito incubadora, personal para que lo atienda, que no hay muchas veces. Entonces, semana 37 y ahí terminamos la gestación. Cesárea, las que son oclusivas total o parcial. La marginal depende si sangra, igualito termino operado. Si hay placenta íncreta, percreta, ¿qué voy a hacer? Termino en histerectomía, retirando todo el útero, ¿ya? Parto vaginal, ¿qué hemos dicho? ¿Cuál va? La lateral va a parto y la marginal haciendo la maniobra de pulsos, porque hemos dicho rompo la bolsa y la cabeza me va a hacer hemostasia para que no sangre, pero si sangra igualito me entro a operar. Entonces cuando tengo marginal no puedo atenderle yo, tengo que transferirlo, ya, porque yo no voy a entrar a operar, ¿no ve? Porque ustedes van a estar en primer nivel cuando hagan su interna. El segundo en frecuencia es el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Como dice su nombre, es el desprendimiento total o parcial de la placenta antes del parto. ¿Qué es lo que normalmente pasa en el parto? ¿Qué hemos visto? Se dilata, borra, sale el productito, luego sale la placenta, es lo normal. ¿Qué dice aquí? Antes de que nazca el producto, la placenta se va desprendiendo. Eso es el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Ya. En relación a la incidencia es el 0.25 al 1% de los embarazos, ¿ya? Y si una paciente ha tenido placenta previa, en la siguiente puede volver a tener desprendimiento de PPNI, en el segundo también puede pasar. Ahora bien, vamos a ver de la etiología. ¿Cuál es la causa más frecuente de que nos da desprendimiento prematuro? El trastorno hipertensivo del embarazo. Paciente hipertensa que esté con dolor, que diga no, mi bebé no se mueve o estoy sangrando rojo oscuro, que ahorita vamos a ver, yo ya tengo que pensar en desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. ¿Por qué? Por estos factores de riesgo. Porque es hipertensa, la primera causa. La segunda causa, pacientes que tienen traumatismos, que se hayan caído, que se hayan golpeado, fijado las gradas, caer de un lado al otro lado, ya tengo que pensar en DPPNI.
Si su paciente sufre un traumatismo y viene donde ustedes, pues doctora, si estoy embarazada y me he caído o me he empujado el auto o hemos tenido un accidente en la movilidad, tienen que pedir una ecografía, porque ahí van a ver cómo está la placenta, porque en ese momento va a estar bien. Pero esa ecografía la repetimos a los 2 días. ¿Por qué? Porque puede ser que al inicio esté bien y poquito a poco se esté desprendiendo y a los 2 días ya veamos el desprendimiento. No nos quedamos ahí, siempre repetimos. Otras causas, anomalías de la implantación, puede ser igual consumo de tabaco, cocaína, déficit de folato. Pero por frecuencia, la primera hipertensión, la segunda traumatismos. ¿Qué es lo que pasa en el desprendimiento? La placenta está en el lugar que corresponde. Tenemos que ver, hemos dicho, factores de riesgo. ¿Qué va a haber? Por ejemplo, en la hipertensión, incrementa tanto la presión que va a haber una lesión vascular. Va a haber una lesión vascular por incremento de la presión. Esto va a hacer que se rompan los vasos, como un vasito de ahí arriba se rompe. Obviamente si se rompe, sangra, ¿no ve? Y si sangra, esto es en la parte de arriba, porque la placenta está normalmente insertada. ¿Qué va a pasar? Se va a empezar a formar coágulos, ¿no ve? No tiene por dónde salir, está en la parte de arriba y se forman coágulos. Se hace un hematoma. Esa formación de hematoma va a seguir desprendiendo más y más la placenta y va a hacer que avance más hasta que se desprenda totalmente, ¿ya? Entonces, el hematoma va a causar la separación, va a haber más hemorragia, aumenta el área de desprendimiento, aumenta la presión venosa, congestión del lecho venoso y se desprende toda la placenta. Entonces, es en cascada lo que pasa. En relación a la clínica, el sangrado que ocurre, pues es donde normalmente estaba implantada la placenta. Entonces, no es pues como en la placenta previa, que es en la parte de abajo, sangra y sale como cuando nos cortamos. Aquí, como está en la parte de arriba que hemos hecho, se va a empezar a formar coágulos. Entonces, si es que hay hemorragia, porque normalmente no es que toditas van a llegar con hemorragia, puede ser que no vengan con hemorragia, pero si vienen con hemorragia, la hemorragia es oscura, porque es aquí arriba, es con coágulos, porque aquí arriba se ha formado el hematoma y lo que está bajando son coágulos. El inicio es brusco, el tono uterino está aumentado, el útero se vuelve como piedra. Si la placenta se desprende y es lo único que mantiene al producto vivo y creciendo, ¿qué pasaría con el producto? ¿Puede haber meconio? No, pero ¿qué pasa con él? Puede tener hipoxia. Se muere. Aquí normalmente el producto está comprometido, porque si hemos dicho, la placenta es lo único que mantiene al producto por medio del cordón. Ahí le pasa los nutrientes, le pasa todo, porque hemos dicho, no respira, ¿no ve? No hace ese cambio de oxígeno que hacemos nosotros, no come, no se alimenta, todo viene por el cordón, y esto por la circulación útero-placentaria. Si esto se desprende, no va a haber circulación. ¿Qué pasa con el producto? Se muere. Aquí normalmente el producto está comprometido, puede llegar a fallecer. Y se dice que cuando una mujer sangra más de 1 hora hace coagulación intravascular diseminada. Entonces aquí tenemos los grados de Page, ¿ya? Del 0 al 3 son 4 grados. En el grado 0 el desprendimiento es mínimo. Hay muchos pacientes que están con hematoma desde las 13 semanas y llegan hasta el final con el hematoma, pero hacemos control, no crece, ¿ya? Puede ser por alguna alteración que tiene. Raras veces pasa esto, pero puede pasar. Ahí lo único que hacemos es controlar, hacer ecografías, ver que todo vaya bien. Si no aumenta, pues perfecto. En el grado 1, ¿qué nos dice el grado 1? Es el desprendimiento menor al 30%. Si nosotros encontramos a esta paciente con ese desprendimiento, lo operamos, el producto nace vivo, porque con el 30% normalmente no va a estar
muy afectado el producto, va a tolerar y va a poder nacer, ¿ya? En el grado 2, que nos dice menos del 50%, ahí ya nosotros vemos alteración en el monitoreo, el latido del bebé está como una línea. Vamos a ir a la siguiente, que es sufrimiento, ahí vamos a ver. Ahí está comprometido el producto. Y el grado 3, rara vez sacamos un producto vivo porque el desprendimiento es mayor al 50%. Ahí a la paciente incluso puede ser una coagulación intravascular diseminada. Entonces ahí tenemos nuestros grados, ¿no ve? Grado 0 que es mínimo, grado 1 menos del 30, 2 menos del 50 y 3 más del 50%. Por ende en el 3 normalmente el producto ya está vital. Entonces, para el diagnóstico tenemos que preguntar, siempre tenemos que hacer una anamnesis, qué ha pasado, desde cuándo tiene dolor, si tiene dolor, tal vez es hipertensa, todo eso tenemos que ver. Si hay el sangrado ¿cómo es? Rojo oscuro, aquí es con coágulos, dolor. inicio es brusco. ¿Qué más? Hay dolor porque el útero está incrementado de tono. Hay dolor, el útero está duro y incluso ya se siente el movimiento del bebé. Una vez que veo clínicamente me parece de PPNI, puedo pedir una ecografía. Y aquí vemos la ecografía. ¿Ven, lo ven? Sí. El productito, el útero, la placenta. Este negro que ven es el desprendimiento. ¿A qué grado correspondería esta foto? Al grado 2, menos del 30%. Ah, ratito. Solo esto está prendido. Entonces, Grado 3. Grado 3 que es más del 50%. Entonces normalmente aquí el productito está ubicado, ¿ya? Y así se ve como una zona oscura entre placenta y útero. Entonces siempre tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre placenta previa y de PPNI, ¿ya? Siempre. La primera en frecuencia, placenta previa. ¿Cómo es? Rojo rutilante, sin coágulos, no duele, intermitente, inicio insidioso, rara vez afecta al producto. En DPPNI, como el desprendimiento ocurre con la placenta no inserta y esto es arriba, la sangre que baja, ¿cómo va a ser? Si es que hay sangre, oscura, con coágulos, inicio brusco, doloroso, duele, el tono uterino aumentado, el producto normalmente está afectado. En relación a factores de riesgo, para placenta previa, gran multigesta, gran multípara, cesáreas anteriores, aumeo, un legrado, que es miomectomías, son factores de riesgo. Para DPPNI, hipertensión, traumatismos, los más frecuentes. Fácil. El manejo. Si tienen una paciente así, lo que tienen que hacer es poner vía con soluciones cristaloides, lactato fisiológico, jamás dextroso, porque está sangrando. Si bien yo no veo que sangre así abruptamente, pero el sangrado está contenido adentro. Entonces le pongo vía y la tengo que transferir. ¿Por qué? Puede ser que ustedes atiendan el parto, pero por todo lo que ha pasado, que hemos dicho una hora con sangrado, hace sí. La paciente va a seguir sangrando, va a hacer atonía y se puede morir. Y entonces ponen 2 vías y se la transfieren. En el grado 0, como hemos dicho, muchas veces he tenido una paciente que estaba con su desprendimiento mínimo todo el embarazo. Entonces solo hemos hecho control y le hemos moderado. En el grado 1, 2, 3 normalmente interrumpimos el embarazo. ¿Por qué? Porque si me interrumpo voy a demorar 1 hora, 2, 3, 5 horas. Mientras más demoro, más riesgo de muerte para la paciente por el SID y el producto estar orbitado. En el manejo posparto, ¿qué me puede hacer esta paciente? Como hemos dicho, atonía. Ya les digo, ustedes pueden entender, ya nace el producto orbitado, todo, pero les hace atonía por todo lo que ha sufrido el desprendimiento. Hay lo que se llama el abruptio, que es como entre útero y placenta hay coágulos. ¿Qué va a pasar con esos coágulos? Va a haber una sufusión uterina y esos coágulos quieren salir por algún lado. ¿Qué van a hacer? Se van a meter por medio del músculo, van a ir hacia el músculo, porque quieren salir. Entonces eso va a hacer que el útero se vuelva tigroide, como rayitas de tigre.
Es un útero más o menos negro. Mientras más tiempo pasa, más negro y más flácido es, o sea, hace atonía. Y si no puedo controlar la atonía, porque si hay atonía sangra y se muere, tengo que terminar en histerectomía. Termino en histerectomía, es más complicado porque punto que yo hago, punto que sangra por su coagulación intravascular diseminada. Por eso, este diagnóstico de PPNI se interrumpe el embarazo. Y esto es el útero de Cuvier o el adulto placentario. Ahí vemos que se ha desprendido todo, lo vemos 100% está desprendido. El productito obviamente orbital. Esos coágulos quieren salir por algún lado y se van a meter por medio del miometrio y así más o menos negro queda el útero. Porque el útero es rosadito, como aquella esquina. Y este útero negro, si yo voy a operar, todo va a sangrar, porque entre los músculos va a haber coágulos y no va a haber una buena contracción, por ende sangra y puede llegar a morir. Luego las otras de frecuencia, la basa previa. ¿Qué es la basa previa? Es cuando se da una inserción melamentosa del cordón. Aquí vemos, ¿lo ven? Aquí está el producto, su cordón, la placenta. Entonces es como que un vasito está entre el producto y el cuello, que ustedes hacen tanto y pueden incluso sentir el latido. Si se dan cuenta, yo rompo la bolsa, el producto nace, esto va a sangrar. Por eso igual estas van a cesárea. Aquí parecen delgaditas, pero sangran como piña. La otra que hemos dicho, amenaza de parto prematuro, ya han visto. Presencia de cervicitis. Veo sangrado, pongo el espéculo. Y ahí tengo que ver de dónde sangra. Si el sangrado proviene de aquí, de la cavidad uterina, pues puede ser la placenta previa. Pero si el sangrado viene de aquí, de la pared, pues es una cervicitis, doy tratamiento, porque debe tener flujos, doy el tratamiento y listo. Pero eso lo tienen que diagnosticar ustedes. No van a mandar a un hospital de tercer nivel una cervicitis, ¿no ven? Se suele poner espéculo y ver de dónde sangra, nada más. ¿Dudas, preguntas? Con hemorragias de la segunda mitad. ¿Todo claro? ¿Alguna duda, consulta? Masaje uterino, parece. Sí, es una de PPNI. ¿De PPNI? Sí. No, yo creo que sí, porque mi otro está contraindicado. Y doctora, si digamos estamos en un DPPNI y algo que nosotros tal vez podríamos hacer sería tal vez el masaje uterino o... No, pero el bebé está dentro. Ah, ¿Cómo vas a hacer masaje? Así hagas masaje no pasa nada. Tiene que nacer el producto, sale. Ya fue, digamos, el parto, sale la placenta, haces masaje, no responde al masaje. Sigue sangrando, sigue flácido. Ahí hacemos todo lo que conocemos para manejar hemorragia. No funciona, tengo que entrar a quirófano y hacer histerectomía. O hacer puntos de belleza, tratar de hacer que el útero quede comprimido y ahí ponemos suturas hemostáticas, ligamos uterinas para preservar el útero. Y si no, directamente la histerectomía. Pero es más complicado. Y doctora, ¿no hay otro tratamiento para la atonía uterina? Para la atonía uterina tenemos tratamientos, tenemos maniobras, tenemos fármacos y cirugía. Maniobras, el masaje uterino, pero no toda la vida, no me va a responder al masaje. ¿Por qué no responde al masaje? Porque está así. Porque entre el músculo que tiene que contraerse hay coágulos. Entonces las fibras musculares que tienen que estar así no pueden. ¿Por qué? Porque en medio de eso hay coágulos. Por eso es que no responde al masaje. Para atonía utilizamos oxitocina, ergometrina y misoprostol, ya en ese orden. Pongo oxitocina, nada. Pongo ergometrina, nada. Pongo misoprostol, nada. Tengo que entrar al quirófano y ver cómo está. Si está así, hago suturas. Es como que amarro el útero para que no se suelte. No funciona, termino así, haciendo histerectomía.
sea, ¿cuál es el problema aquí? Los coágulos, esa sufusión uterina, los coágulos en medio de las fibras musculares. ¿Qué más, chicos? Nada más, ¿no? Sí. Pausa, No está del todo ni abajo para